evaluación y manejo inicial y óptimo de un paciente con hemorragia digestiva aguda, generalmente abocado a los pacientes que vienen a la emergencia, ¿sí? Indicar y priorizar los estudios diagnósticos más importantes para que podamos llegar al diagnóstico definitivo y consensuar el protocolo, tratar de estandarizar el manejo de nuestros pacientes con hemorragia digestiva. Cuando nosotros protocolizamos el manejo de nuestros pacientes, mejoramos el pronóstico de nuestro paciente, reducimos estancias hospitalarias y reducimos mortalidad. ¿Qué significa? Más o menos tratar de estandarizar nuestros esquemas de trabajo o de manejo en todos nuestros pacientes con patología de hemorragia digestiva. ¿Cómo definimos la hemorragia? A toda pérdida sanguínea que se produce en el tubo digestivo, ¿sí? Expulsión de sangre hacia el tubo digestivo, la cual puede salir por la boca o a través del recto, ¿no? Y generalmente producido por una solución de continuidad de la mucosa en el aparato digestivo. ¿Cómo podemos dividirla? De acuerdo a la evolución en aguda y crónica, de acuerdo al origen, como ustedes saben, alta, intermedia y baja, dependiendo o usando como parámetro el ángulo de Treitz, y de acuerdo al volumen de pérdida también podemos definir cuál es el grado de pérdida que tiene nuestro paciente y cuál es el problema o el tipo de hemorragia que tiene. Leve, moderada, severa y masiva o shock, ¿no? De acuerdo a los volúmenes de pérdida que puede tener nuestro paciente, podemos tener hasta 4 grados de severidad de la hemorragia. Leve, cuando tenemos volúmenes de pérdida menos de 750 mililitros, moderada hasta 1,5 litros, severa hasta 2 litros, de 1,5 litros a 2, y masiva cuando el paciente pierde más de 2 litros. Interpretar los volúmenes es medio complicado en nuestro paciente. ¿Qué podemos nosotros ver y valorar? La parte de nuestro examen físico y de la sintomatología que requiere nuestro paciente. Grado 1, pérdida de volemia más o menos hasta 15%. ¿Qué pasa con nuestro paciente? Básicamente, su frecuencia cardíaca está menos de 100. Su presión arterial, el paciente generalmente viene caminando, le hacemos una presión y está normal. Su llenado capilar, menos de 2 segundos. La piel en este caso está de características normales. Frecuencia respiratoria normal, de 12 a 20 por minuto. Diuresis conservada, 30 centímetros por hora. Estado mental normal. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Hidratar a nuestro paciente, generalmente con cristaloides, cloruro de sodio. En el grado moderado, cuando el paciente ha perdido más o menos hasta 1,5 litros de sangre, el paciente empieza a tener manifestaciones clínicas. ¿Qué va a sentir principalmente? Taquicardia. Su frecuencia cardíaca más de 100, su presión arterial está sistólica por encima de 100, está dentro de los parámetros normales, llenado capilar lento, hay palidez y frialdad, generalmente el paciente empieza a tener polipnia, ¿no? La diuresis disminuye 20 a 30 centímetros por hora, el paciente está medio gaseoso, ¿no? O sea, clínicamente entre leve y moderada, simplemente vamos a tener que el paciente empieza a tener taquicardia y empieza a tener signos de vasoconstricción. En la severa, cuando el paciente pierde volúmenes que llega casi a los 2 litros, es decir, más o menos el 40% de la volemia, el paciente está bien taquicárdico, frecuencias por encima de 120, presión arterial disminuida, llenado capilar lento, vasoconstricción periférica y colapso venoso. La diuresis básicamente disminuye, el paciente está confuso, ¿no? Y en la masiva, o el paciente está en shock, básicamente el paciente taquicárdico, presión arterial ausente o presiones de valores de 90-60, el paciente está con una vasoconstricción periférica, hay alteraciones del sodio, está letárgico y el paciente no lo. En líneas generales, miren, el primer parámetro para determinar cuál va a ser nuestra conducta es a todos ponerles una vía periférica, ¿no? Y ponerles hidratación, cristaloides generalmente. Si yo sospecho que mi paciente está con una hemorragia severa o masiva, que tengo que considerar posibilidad de transfusión. ¿Cuál es la idea de esto? Tener en mi esquema, dentro de mi esquema de trabajo cerebral, determinar qué exámenes le voy a solicitar cuando llegue el paciente. Si yo veo que mi paciente está con una hemorragia, ¿qué tengo que pensar? Que probablemente le tengo que poner
¿Qué le van a poner al paciente? Suero. 1, cloruro. Después, Eritrocitos. probablemente sangre. ¿Qué tengo que saber entonces para ponerle sangre a mi paciente? Grupo sanguíneo factor, hemoglobina, índice de creatinina probablemente para ir determinando de dónde está sangrando el paciente, ¿no? Miren ustedes, otro dato importante. Me han dicho que tenemos que tener una hemoglobina y hematocrito, ¿no? Con esto, previamente, ¿qué pasa en mi paciente? Yo tengo pérdidas de volumen de 40% en una masiva. ¿Qué voy a encontrar clínicamente? Paciente en shock, ¿no? Hipotensión, pulso filiforme, taquicardia. Pero le hago un hematocrito y ¿qué va a pasar con el paciente? Este paciente tiene 6 horas de enfermedad. ¿Sí? El paciente está haciendo hematoquesia, vómitos con sangre, llega a la emergencia con 3 a 4 horas de enfermedad. ¿Sí? Yo le hago un hemograma y ¿qué voy a encontrar? Anemia ferropénica. ¿Ustedes creen que encuentran anemia? Disminución del hematocrito. Normalmente lo vas a encontrar normal por el tiempo del sangrado. Ese dato es importante que lo tengan presente. En la fase hiperaguda, ¿sí?, del sangrado puede no haber cambios bruscos del hematocrito. ¿Sí? Este dato es importante que lo tengan presente. ¿Sí? El paciente viene con sangrado, yo le hago un hemograma de entrada y probablemente esté pues en 36%. Y ese parámetro, ese valor que yo tengo inicial, no me sirve de referencia para determinar cuál es el estado general de mi paciente. ¿Sí? Puede ser que su valor real de ese paciente, si está taquicárdico, hipotenso, no le encuentro la presión, está con frialdad, está con letargia, ha perdido 40% de la volumen. ¿Cuánto de volumen de sangre tenemos? 6 litros, 5 litros. 40%, ¿cuánto sería? 2 litros y medio más o menos, o sea, la mitad más o menos que ha sangrado. Y cada porcentaje de hematocrito debería estar más o menos en 20%, ¿no? El valor que yo pensaría encontrar. A pesar de tener un valor de referencia del paciente inicial, con una hemoglobina de 36 o de un hematocrito de 36, yo tengo que considerar que ese paciente ha perdido más cantidad de sangre. Por eso es importante tener presente cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente. ¿Sí? Antes de la hemorragia estaba así, 50%. Después de la hemorragia, inmediatamente está casi igual. ¿Sí? El valor es casi igual. A las 48 o 72 horas, ¿no?, a partir de las 24 horas, empieza a haber hemodilución. ¿Qué pasa cuando uno sangra, muchachos? ¿Qué pasa cuando uno sangra? ¿Qué pierdes? Ya, pero ¿qué cosa sangra? ¿Qué pierdes? Hematocrito. Glóbulos rojos, Plaquetas, glóbulos blancos, plaquetas y leucocitos, plasma. Agua. Cuando pierdes todo, ¿qué pasa? Todo sigue igual, yo le saco sangre, los valores iniciales van a estar casi igual. Cuando empieza a tener un valor de referencia real, cuando más o menos yo lo he hidratado a mi paciente. ¿Sí? Ese dato siempre tenganlo presente. Y si yo tengo una hemoglobina de 14 inicial y a las 6 horas tengo una hemoglobina de 7, no quiere decir que ese paciente siga sangrando, sino probablemente sea su valor real. ¿Sí? Hablamos de hemoglobina, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como cuidados generales? Acuérdense que estos pacientes, cuando tienen alteración del estado de conciencia, puede vomitar y se puede aspirar. ¿Qué tengo que hacer? Mantener su vía aérea permeable. Considerar intubación endotraqueal si mi paciente tiene hematemesis masiva y alteración de la conciencia. ¿Sí? Ponerle una vía periférica y reposición de volumen intravascular. Soluciones cristaloides principalmente, y la transfusión va a depender mucho de los valores de sangre iniciales. ¿De qué va a depender que le ponga plasma fresco o plaquetas? Del nivel de pérdida que haya tenido. Más que el nivel de pérdida, de sus antecedentes también, ¿no? Acuérdense que algunos de estos pacientes, si es un paciente que usa warfarina, ¿qué tengo que hacer?
Suspender la Uno, suspender el medicamento. Otro, dar ¿cómo se llama? Procoagulantes. darle su antídoto, vitamina K. Ajá. ¿Qué más? Y a ese paciente no le puedo hacer endoscopia, porque su INR probablemente sea 4.5, 5. Si utilizan warfarina y está sangrando, probablemente sea por sobreanticoagulación. Ahí pueden usar plasma, ¿no? Si es un paciente cirrótico y tiene una plaquetopenia severa por su cirrosis, tendré que pensar básicamente si las plaquetas están menos de 50.000, ponerle. Va a depender esto de cuál sea el factor causal de la hemorragia, ¿sí? Este es manejo de líneas generales, ¿sí? De todas las hemorragias. ¿Qué tenemos que pensar? Transfusión sanguínea. ¿Cuándo hacerlo? Siempre el dato clínico de la historia clínica es importante. El dato de enfermedad coronaria también es muy importante, ¿sí? Ahí varían los parámetros de valores de hematocrito para transfundir, ¿sí? Y la cifra de hematocrito se considera menos al 20% cuando el paciente es joven, menos de 45 años. Si es un paciente mayor de 60 años, considere el parámetro de 30. Y este parámetro de 30 también se utiliza para pacientes coronarios, ¿sí? Si yo tengo 20 de hemoglobina, de hematocrito, yo debo pensar 7 de hemoglobina, pensar en la transfusión sanguínea. Y también considerar que el paciente esté con sangrado profuso y que tenga alguna otra patología concomitante. ¿Qué transfundir? Antes se ponía sangre total, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Está diciendo vuestro compañero, ponerle plaquetas, ponerle factores de coagulación, ponerle eritrocitos, ¿no? Glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas y sangre total ya no se recomienda, ¿sí? Porque la cantidad, un paquete globular le sube más o menos 2 puntos de hematocrito. Una sangre total no llegaba ni a un punto, ¿no? Para subir. Y acá teníamos el problema de que lo sobrehidratabas al paciente, le estabas pasando líquido. Como hemos dicho, la hemorragia puede ser alta, intermedia o baja. ¿Cuál es la alta? La que está por encima del ángulo de ángulo 3. ¿Dónde está el ángulo de 3? Es entre la primera y segunda porción del duodeno. ¿Dónde está? O sea, una úlcera duodenal es alta, es baja. Está por encima de los conductos biliares. Está, ¿no? Está entre la unión del duodeno con el yayuno, muchachos. Toda lesión sangrante por encima del ángulo de Treitz es alta. Toda lesión duodenal es alta. ¿Sí? Yayuno ilion es intermedio. Y por debajo de la válvula ileocecal es baja. Miren este dato clínico. Un paciente de 75 años acude a la emergencia esta mañana por epigastralgia súbita asociada a náuseas y un vómito con sangre y deposiciones negras. Antecedentes, una histerectomía y cirugía de vesícula. Niega medicamentos y consume AINES de forma habitual. ¿Qué AINES son importantes en este caso? Aspirina. COX-1 o los COX-2. ¿Ah? ¿Cuáles son los COX-2? ¿Cuáles son? ¿Ah? Vamos a revisar, muchachos. COX-1 y COX-2. ¿Cuáles debemos usar en el paciente con antecedente previo de úlcera? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Los COX-2 son los selectivos, ¿no es cierto? Esos son los que nos pueden dar daño, hacer daño. ¿Cuáles son? Aspirina, naproxeno, ibuprofeno, dorocordalam, diclofenaco, aspirina, ketoprofeno. Muchos de estos pacientes consideran el uso de la aspirina como parte de su dieta normal. Y la mayoría de ellos, pacientes de la tercera edad, consumen aspirina por antecedentes de hipertensión. Les duele la rodilla y se asocia diclofenaco. ¿Sí? La sumatoria o la asociación de antiinflamatorios empeora el pronóstico de los pacientes.
paciente de la tercera edad con hematemesis y melena, ¿no? Llega a la emergencia con 75-45 de presión, frecuencia cardíaca 110, saturación 93%, dolor a la palpación superficial en abdomen, piel fría y pálido. Con estos datos que tienen, muchachos, lo que hemos visto en la segunda diapositiva. Nivel moderado. Severo. Pero sí. Ah, Hipotensa, pero eso no es de presión menos de 90-60 en shock, ¿o no? leve, moderada, severa y grave. ¿Está aquí? Paciente está en shock. ¿Por qué la pasan en shock trauma? Para Por eso estabilizar. moderado. Paciente en su estancia de viaje le realizan otro vómito de sangre. Una Moderada, deciden hospitalizar. severa. Analítica previa de 2 meses, ¿cómo era? 15, estaba normal, ¿no? Electrocardiograma sin alteraciones. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Ah, ¿Qué puede hacer nuestro paciente con una anemia severa, paciente añoso? un trombos. Puede ser debido a Puede la... infartar tu paciente por isquemia. Les cuento esto, hay un paciente que hace unos días, el domingo, ha llegado a una clínica con una hemoglobina de 6, un señor de 95 años, anemia severa. Le han hecho una hemoglobina, estaba en 6.3 más o menos. Y al momento de decidir qué hacer, han esperado la posibilidad de ponerle la transfusión de sangre. Mientras llegaba la unidad de sangre, el paciente ha hecho un infarto masivo. Eso es importante en una persona en la tercera edad. Tiene todo el derecho de hacer un infarto una persona de esa edad, ¿no? La isquemia es un riesgo. Siempre tengan cuidado con eso. ¿Sí? Se inicia el tratamiento, le ponen cristaloides, 2 litros, omeprazol, ¿no? Le ponen 80 miligramos y después le ponen metoclopramida y transfusión de 2 unidades. A pesar de no tener su valor inicial, con esta hemoglobina, ¿no? con esta presión, esta taquicardia que tiene el paciente, se puede considerar poner la transfusión sanguínea, si uno sabe qué grupo sanguíneo tiene el paciente. ¿Sí? No hay que considerar eso. Soluciones cristaloides es igual que el cloro fisiológico. Cloruro. Es el suelo. Cloruro es al 9%. 9 por 1000. Vamos a ver qué pasa con la paciente. Miren, epidemiológicamente la hemorragia digestiva alta, de 48 a 160 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. Todas las referencias epidemiológicas que vean es de los blancos, generalmente, ¿no? Los americanos son los que hacen más estudios de este tipo por los costos que implica la atención de estos pacientes. Mayor frecuencia en varones y mujeres, de 2 a 1. Uso de AINES, casi el 60% de la etiología. Y miren el costo anual de esta enfermedad. 750 millones de dólares por año. O sea, es bastante el costo que implica para la salud tener este tipo de pacientes. Y estos pacientes se pueden controlar, se pueden prevenir si usamos antiinflamatorios de manera correcta, ¿verdad? Que no sean de venta libre, generalmente. Mortalidad de hemorragia no varicial de 3 al 10% y por causa de origen varicial, casi el 50% de los pacientes con varices sangrantes fallecen. La incidencia, miren, varones, mujeres, es más común en hombres que en mujeres, probablemente sea por consumo de alcohol también, ¿sí? Pero se van casi equiparando a mayor edad, ¿no? A partir de los 60 años prácticamente son estadísticas similares. ¿Qué tenemos que saber en estos pacientes? Miren, dividimos la hemorragia digestiva alta en de origen varicial y no varicial. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Sangra más? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se diferencia en varices y no varices? El aumento de distensión de los vasos. Uno es arterial y otro es venoso. El varicial con venas. Aparte de lo que ha dicho nuestra compañera, generalmente esto está asociado a hepatopatía.
Son pacientes que tienen factores de coagulación alterados. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Cuando una vena se rompe, no hace vasoconstricción, sigue sangrando. Estos sangran arterias o arteriolas. Cuando se rompe, ¿cuál es el mecanismo de compensación? La íntima tiene capa muscular, ya está, hace vasoconstricción. Y nuestro tratamiento también va dirigido a eso, ¿no? La terapia endoscópica. Acá no usamos terapia endoscópica, o sea, no usamos vasoconstrictores, usamos terapia mecánica, ¿no? Ponemos ligas o bandas. Acá podemos poner adrenalina y ocasionamos vasoconstricción y aprovechamos el mecanismo natural de la vasoconstricción del vaso, ¿no? Y después puedes usar un método térmico mecánico. Las causas más comunes: enfermedad ulceropéptica a la cabeza, ¿no? Gastritis erosiva, esofagitis erosiva, el Mallory-Weiss, que es muy común en pacientes con consumo de alcohol o vomitadores, ¿no? Raras, neoplasias, ¿no? O trastornos de la coagulación. Y excepcionales, divertículos duodenales, alteraciones vasculares, fístulas arterioentéricas, ¿no? O fístulas arteriovenosas, que también pueden haber hacia el tubo digestivo, traumatismos, patología pancreática, el cáncer de páncreas puede sangrar hacia el tubo digestivo, endometriosis. ¿Qué es la endometriosis, muchachos? ¿Qué tejido? Endometrial, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen lesiones en el duodeno generalmente, que sangran en cada periodo menstrual. Es raro, pero sí existe. La causa más común, enfermedad ulceropéptica, casi el 60%. Gastritis erosiva, varices esofágicas como causas de hemorragia digestiva en general, ¿no? Las varices, el 20%, esofagitis, Mallory-Weiss, el 4 a 8%, cáncer, 8%, otras causas, 8%, no definidas. Aún ahora, a pesar de toda la tecnología, existe un grupo de pacientes en los cuales, cuando llegan al procedimiento, no se encuentra la causa. Muchos de estos, de este porcentaje, tienen mucho que ver con lesiones vasculares, ¿no? El Dieulafoy, que es una lesión como un pequeño aneurisma en un vaso arterial, en la mucosa gástrica, que puede sangrar de manera intermitente. Esta es una úlcera gástrica con sangrado activo a chorro y una úlcera duodenal con resumado hemático, ¿no? Este es un Forrest. Uno. La del estómago es 1A y la otra es 1B, está resumando sangre. ¿Ya? La esofagitis puede ser el 3% de la etiología, ¿sí? Generalmente el sangrado es leve, y generalmente el paciente tiene pirosis, regurgitaciones, y hace algún esfuerzo y puede ver sangre de contenido correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidor de bomba de protones, que es la piedra angular del tratamiento, y medidas antiinflamatorias. ¿Qué es el Mallory-Weiss? Es una laceración en la unión esófago-gástrica, en la porción gástrica de la unión, ¿sí? Desgarro lineal en la unión esófago-gástrica, principalmente en la mucosa gástrica, ¿sí? Adyacente a la unión esófago-gástrica. Es más común en gente joven, ¿sí? Historia de vomitadores, tos persistente, cuadros convulsivos, traumatismos abdominales cerrados. En las gestantes también se puede ver esto, por la hiperemesis. Frecuentemente el sangrado remite espontáneamente, pero en algunos casos tenemos que hacer terapia endoscópica. Este es el desgarro bien, es un desgarro profundo con un vaso visible donde está la flecha. ¿Qué ponemos acá? Se le puede poner adrenalina donde está el vaso sangrante y después se pone clips, que es el método mecánico. Con eso ustedes controlan el problema. Gastritis aguda hemorrágica, generalmente asociada a factores de estrés, ¿sí? O consumo de antiinflamatorios, consumo de alcohol, pacientes grandes quemados o traumatismos abdominales o politraumatizados, hacen básicamente lesiones agudas de mucosa gástrica asociadas a hipoxia de la mucosa, ¿sí? El daño directo está más relacionado a AINES y alcohol. Efecto del antiinflamatorio sobre la mucosa gástrica, muchachos. ¿Por qué causa daño? ¿Qué hacen los AINES? Disminución de la producción de moco
Uno, disminuye la producción de moco. ¿Qué más? Tienen daño directo también. Causan daño sobre la mucosa y también disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Es por eso que hay que saber que los antiinflamatorios, tanto vía oral como por vía parenteral, tienen el mismo efecto sobre la mucosa. Colegas nuestros recomiendan uso de diclofenaco intramuscular porque dicen que eso no le va a causar daño en la mucosa del estómago. ¿Es cierto o no es cierto? Eso hay que acordarse. Y nuestro paciente viene y les dice, yo tengo una úlcera, he sangrado, está con dolor en la articulación, ¿qué van a hacer? Se le podrá poner algún otro analgésico, ¿no? Puedes poner metronidazol, puedes ponerle tramadol, o puedes darle un selectivo, ¿no? Las lesiones vasculares son neoformaciones vasculares que podemos encontrar en la mucosa gástrica o duodenal. Es más común en estómago que en duodeno. En esófago rara vez se encuentra. O se puede encontrar esto, ¿no? Múltiples lesiones vasculares en la región de antro, ese es el watermelon que se llama, que es un estómago en sandía, que son lesiones que sangran al simple pasaje del alimento, ¿no? Son pacientes con anemia crónica en general. Y se ven más en la región antral. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener nuestros pacientes con hemorragia alta? ¿Qué es lo más común? Matemesis. Si hace hematemesis sabemos que es de arriba, ¿no? Si hace melena, De abajo. puede ser de arriba, de abajo, de medio, ¿no? De cualquier lado. Pero una característica principal es nuestro paciente que hace melena. Lo primero que tengo que yo sospechar y descartar es que sea de origen alto. ¿Sí? Si hace hematemesis, ya sé que es de arriba. Si hace hematoquesia, ¿qué voy a pensar? ¿Ah? De baja. Lo primero que me viene a la cabeza es baja. Pero ¿qué pasa? Nada es absoluto acá, ese es el problema, ¿no? Si es hematemesis, yo sé que es de arriba. Es lo único que tengo la certeza. ¿Qué pasa en un paciente con melena? Si es un paciente estreñido, lo más probable es que sea de cualquier parte del tubo digestivo. Pero si tiene clínica de epigastralgia, pirosis, consumo de AINES, tiene anemia, tiene alteración de su estado hemodinámico, yo tengo que pensar que esa melena, igual que la hematoquesia, si tiene manifestaciones clínicas de alteración hemodinámica, viene de arriba. ¿Sí? Entonces, un paciente con hemorragia alta puede tener hematemesis, puede haber anemia, puede haber melena, puede haber hematoquesia. El 10 a 15% de los pacientes con hemorragia alta pueden hacer hematoquesia. Ese dato siempre tenganlo presente. ¿Por qué es importante la hematoquesia? Porque nos habla de cantidad grande de sangre. ¿Sí? Si mi paciente está estable y tiene hematoquesia, y es un paciente de 75 años como la señora del caso clínico, lo más probable es que sea de enfermedad diverticular, ¿no? La hematoquesia en pacientes con hemorragia alta, miren, el 10% de los pacientes con hematoquesia o con hemorragia alta pueden hacer hematoquesia. Pero este paciente tiene clínica, tiene generalmente alteración hemodinámica. ¿Sí? Si mi paciente viene con hematoquesia de emergencia y tiene hipotensión, está taquicárdico, lo primero que yo tengo que hacerle a ese paciente es una endoscopía, a pesar de que yo esté sospechando que sea de colon, porque me pueda encontrar con una úlcera duodenal sangrante. ¿Sí? ¿Qué hacemos como diagnóstico? ¿Qué usamos? Nuestro interrogatorio. Esto es importante. Consumo de medicación. Siempre pregunten. No le van a preguntar usa AINES, ¿no? Siempre especificar qué pastillas toma. Y a veces, como les decía, la aspirina no lo consideran como un medicamento muchos pacientes. ¿Sí? Siempre antecedentes de epigastralgia, pirosis previa, antecedentes de sangrados previos, uso de antiinflamatorios, uso de corticoides también, ¿sí? Consumo de alcohol, consumo crónico de alcohol, que nos puede estar hablando de varices, o cirrosis. Y siempre en nuestro examen físico, calcular cuánto de volumen ha perdido mi paciente haciéndome el examen físico, buscar signos de hepatopatía crónica y nunca se olviden del tacto rectal. El tacto rectal no es plan de trabajo, muchachos. El tacto rectal es parte del examen físico.
todo paciente que viene con melena, por más que venga con su bolsita, con sus deposiciones, siempre examinen al paciente, porque se van a dar con muchas sorpresas. Muchas veces se encuentran un paciente, le hacen un tacto rectal y encuentran un tumor, una neoplasia, y ahí tienen el diagnóstico. ¿Sí? Nunca se olviden del tacto rectal. Es importante para confirmar la presencia de melena o hematoquesia siempre hacer tacto rectal. Nunca se olviden. Interrogar sobre falsa melena es otro dato importante. A veces vienen los pacientes con sospecha de hematoquesia, les traen la deposición y le preguntan a ustedes si ayer comí beterraga. ¿Sí? ¿Han comido beterraga? Cambia el color de la deposición y la orina, ¿no es cierto? Siempre también preguntar sobre el consumo de hierro y bismuto. Cuando receten a vuestro paciente bismuto, díganle que va a cambiar el color de su deposición. Si mastica tabletas de bismuto, díganle que su lengua se va a poner negra, producto del medicamento, se oxida en contacto con la saliva. Y ese dato es importante. Y muchos pacientes vienen angustiados pensando que están sangrando simplemente datos de medicación o alimentos. ¿Sí? Evolución natural de la enfermedad. La mayoría de nuestros pacientes se autolimitan. El 80% de los pacientes de hemorragia no varicial se autolimitan. Es decir, te comenta el paciente que ha tenido melena hace 2 o 3 días. Tú lo examinas, le haces una endoscopia y encuentras una úlcera abdominal ya sin sangrar. El 20% sigue sangrando y ahí es donde tenemos que intervenir. ¿Sí? ¿Qué exámenes de laboratorio le vamos a pedir? Hemograma. Siempre considerar que en el hemograma haya recuento plaquetario, grupo sanguíneo y factor nuevamente, tiempo de coagulación, sangría, tiempo de protrombina y el perfil hepático, básicamente, para determinar que no sea una hepatopatía. ¿Qué exámenes de laboratorio de imágenes tenemos? Endoscopía alta, estudios con sustancia meditada, estudios con radionúclidos, esto básicamente, magnesio 99, ¿sí? Y la angiografía. Estos 2 exámenes no los tenemos en nuestro medio, pero sí esto. ¿A quiénes practicarle una endoscopía? Si yo sospecho que es una hemorragia digestiva alta, debo hacerle un estudio endoscópico. ¿Cuándo hacerlo? Generalmente es urgente cuando tengo alto riesgo de que mi paciente esté con sangrado continuo. Y electiva al resto de los pacientes. Pero todos deben salir con una endoscopía de emergencia. Acuérdense que no solamente las úlceras sangran, puede tener un cáncer. ¿Sí? ¿Y la preparación cuál es? Ayuno y que esté hemodinámicamente estable. A esta paciente con 7.4 le van a hacer endoscopía. No, ¿Qué puede pasar si yo le hago endoscopía? se puede infartar. Puede hacer un reflejo vagal. A cualquiera que nosotros que nos hacen endoscopía, ¿qué ocasiona la endoscopía? ¿Han visto endoscopía todos? ¿Qué hace el paciente? Un reflejo Ganas de vomitar. vomitar. ¿Qué le refiere después el paciente? ¿Alguno le han hecho endoscopía? Sí, ¿Qué sientes después de que te han pasado el endoscopio? que no puede pasar. Taquicardia, palpitaciones, diáfones, ¿no? Ese es el reflejo vagal. Aparte que no puedes pasar por el cirujano. Pero si te hacen despierto, generalmente la mayoría de pacientes que tienen alteraciones de la presión, es más riesgo de ocurrir. ¿Cómo es el manejo? Valoración hemodinámica como primera opción, reanimación y cuidados generales, la historia clínica, laboratorio y endoscopio, ¿sí? Valoración pronóstica y tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo puede ser endoscópico y con medicamentos. ¿Cómo valoramos a nuestro paciente? ¿Sí? Esto es importante como manejo inicial y la decisión de cuándo hacer la endoscopia. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Pacientes por encima de los 60 años, paciente que está hospitalizado y sangra, paciente que tiene comorbilidades, paciente que entra a la emergencia en shock, hoy ortostatismo, paciente que a ustedes le ponen sangre, sonda nasogástrica y ven sangre rutilante a través de la sonda, coagulopatías y cuando necesitamos
multitransfusiones o varias transfusiones en el paciente. Existen algunas escalas de estratificación de riesgo de estos pacientes. Esta es la escala de Glasgow-Blatchford, que más o menos nos habla de los riesgos de muerte de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Qué utiliza? Básicamente, urea y plasma, hemoglobina, varón y mujer, varía el puntaje, presión arterial y otros marcadores, principalmente pulso, presentación de melenas, presentación de síncope, desmayo, enfermedad hepática previa y fallo cardíaco. Alto riesgo, más de 5 puntos, riesgo intermedio 3 a 4 y riesgo bajo, menos de 2 puntos. Nuestra paciente, ¿dónde entra? ¿Qué edad tiene? 65. ¿No? ¿Dónde está? No entra edad. La hemoglobina estaba en 7 puntos. Ajá. 7.8, ¿no? Menos de 10, ya tiene 6 puntos. Y este Solo no. por la hemoglobina, ¿no? Este no. Cuesta, sí. Riesgo alto de entrada. ¿Y su presión? Menos de 90. Tiene 9 puntos. ¿Sí? Riesgo alto de muerte. Hay otro score de Roca que también nos indica el pronóstico de nuestro paciente. Bajo riesgo, 5% de mortalidad, riesgo intermedio, ¿no? Y riesgo alto, más de 10 puntos, de 5 a 10, riesgo alto. Y posibilidades de recurrencia de la hemorragia. 25% de mortalidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Básicamente utiliza más criterios clínicos. ¿Sí? Edad, estado hemodinámico de nuestro paciente, si hay shock o no, la presión arterial, pulso, comorbilidades y los datos endoscópicos. Esto tiene una puntuación y ahí nos dice cuál es la probabilidad de muerte y cuál es la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Es decir, que vuelva a resangrar el paciente. Riesgo bajo, recidiva 5%, mortalidad 0,1. Riesgo intermedio, ¿no? Es básicamente el paciente que puede tener una mortalidad que va entre el 5 y el 17%. Y el riesgo alto es el paciente que tiene una posibilidad de muerte del 17% y recurrencia casi de 4 veces, o 4 a 1, ¿no? 25% de probabilidades de resangrado. Para resangrado también utilizamos el score de Forres, muchachos, Forres. Pero Forres no es para clasificación de úlceras. No, es para ver, claro, ves úlceras, pero lo que ves, ¿qué te importa de la úlcera de Forres? No te ve el tipo de úlcera. Forres 1 es sangrado activo, Forres 2, sangrado reciente, Forres 3, no sangrado. Lo que te mide es probabilidad de resangrado. ¿Sí? Es importante prevenir o tratar de predecir cuál es la probabilidad de resangrado que tiene el paciente. Forres, muchachos, Forres. Pero Forres no es para clasificación de úlceras. No, es para ver, claro, ves úlceras, pero lo que ves, ¿qué te importa de la úlcera de Forres? No te ve el tipo de úlcera. Forres 1 es sangrado activo, Forres 2, sangrado reciente, Forres 3, no sangrado. Lo que te mide es probabilidad de resangrado. ¿Sí? Es importante prevenir o tratar de predecir cuál es la probabilidad de resangrado que tiene el paciente. Y cuando yo le hago endoscopía, defino en quiénes voy a hacer terapia endoscópica, ¿no? Ahí está tu Forres. ¿Sí? El Forres 1, sangrado activo. 1A, sangrado a chorro. 1B, sangrado en agua. 2A, vaso visible no sangrante. 2B, coágulo adherido. Y 2C, mancha plana. El Forres 3 no es sangrado. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué me tiene que quedar en la cabeza? El 2C y el 3 es un paciente que yo le puedo dar alimento y le puedo mandar a su casa si no tiene alimento. Los otros, hasta el 2B, yo debo hacer terapia endoscópica y debo dejarle con tratamiento endovenoso. ¿Sí? Ese es un 2A, 1A, perdón, un vaso con sangrado activo, a chorro. El 1B, resumado hemático. 2A, coágulo adherido, o vaso visible no sangrante. Este es el vaso visible. El
2B, coágulo adherido. Y el 2C, la mancha oscura. Y el Forest 3, No hay la mancha sangrado. blanca. Forest 12 y Forest 3, un paciente puede ingerir alimento, se da terapia vía oral y se va a su casa. Riesgo de desangrado, miren ustedes, si no se hace terapia. Sangrado a chorro, 90% resangra. Si yo lo veo que está sangrando y me retiro, sin hacer nada. El vaso visible no sangrante, 50%. Coágulo adherido, 25%. La mancha sucia, 10%. Y la úlcera limpia, menos del 5%. Esto es si no hacemos terapia endoscópica. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro paciente generalmente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente? Tenemos dos extremos. Si nuestro paciente está estable, tenemos que hacer diagnóstico diferencial si es el tubo digestivo o es de la vía respiratoria, ¿no? Descartar hemoptisis, hacemos tracto rectal, podemos hacer un lavado gástrico. ¿Sí? Si está estable, yo confirmo que es hemorragia alta, estable, le hago su endoscopía. ¿Sí? Y de acuerdo a eso defino el tratamiento. Si está inestable, el paciente está en shock, ¿qué tengo que hacer? Reanimarlo, ponerle cristaloides para mejorar su presión. Si no responde, vasopresores. Si la hemoglobina es menos de 7, transfusión de sangre. Una vez que está estable, recién hago una endoscopía. ¿Sí? Laboratorio de rutina, el que hemos mencionado, hemograma, glucosa, urea creatinina, además tenemos que pedir grupos sanguíneos de factor, pruebas de función hepática. ¿Sí? Estratificamos el riesgo, vemos cuál es la severidad de nuestro paciente. ¿Sí? De acuerdo a eso, podemos definir de hacer la endoscopia. La estratificación de riesgo nos define si tenemos que hacer una endoscopia de urgencia o podemos esperar al día siguiente para hacer la endoscopia. ¿Qué empezamos como tratamiento? Inhibidor de bomba de protones, 80 miligramos en bolo y después Por hora. 8 miligramos por hora. ¿Sí? La eritromicina que ven ahí es por vía endovenosa, no tenemos en nuestro medio. La eritromicina es un prokinético que ayuda al vaciamiento gástrico, por eso es que lo recomiendo. En nuestro medio que tenemos metoclopramida como tratamiento. Tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la idea del tratamiento farmacológico? Disminuir la acidez del estómago, elevar el pH, ¿no es cierto? El ácido y la pepsina alteran el mecanismo normal de la formación de coágulos, ¿sí? Y la lesión sangrante y aceleran el proceso de fibrinólisis. ¿Sí? Los fármacos antisecretores aumentan el pH intragástrico y favorecen la hemostasia. ¿Cuál es la idea del medicamento entonces? Elevar el pH para que se forme un coágulo. Los H2 que se usaban, ranitidina, no son beneficiosos. El único que ha demostrado, o los que han demostrado, son los inhibidores de bomba de protones. El único que tenemos bien venosa, omeprazol. ¿Sí? El omeprazol también ha aparecido, pero es de difícil. No se encuentra recién. Los hospitales tienen la presentación de omeprazol en 40 miligramos. ¿No? Son 80 miligramos en bolo y después se ponen 8 miligramos por hora. En promedio 5 días de tratamiento. Menores índices de resangrado, menor necesidad de terapia endoscópica cuando utilizamos de entrada el inhibidor de bomba de protones. Acá hay algunos estudios que han hecho básicamente del uso del medicamento relacionado básicamente con posibilidades de resangrado. Miren, utilizando inhibidor de bomba de protones, las posibilidades de resangrado son mucho menores. Este es paciente con placebo, ¿no? Y 4% de los pacientes hacen resangrado dentro de los 3 días, y 20% de los pacientes sin medicación hacen resangrado. En la extensión en el tiempo también mejora, 6.7, 22. Pacientes con cirugía también disminuye dramáticamente la posibilidad de resangrado utilizando inhibidor de bomba de protones. La terapia endoscópica son terapias que se utiliza básicamente a través del endoscopio, que se hace para cohibir el vaso sangrante. Se puede utilizar inyectoterapia, se puede usar métodos térmicos como
electrocoagulación, argón se utiliza, ¿sí? Es un gas que en contacto con la corriente hace como una chispa, ¿no? Y genera calor. Y los métodos mecánicos, que son los clips que han visto en el Mar Oriente. Esto básicamente es lo que les mencionaba. ¿Dónde hacer terapia endoscópica? Hasta el FORES 2B. 12 y 3 no se hace terapia endoscópica. Situaciones especiales que hay que tener siempre presentes. Pacientes anticoagulados que estábamos conversando hace un rato. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros pacientes? Antes de hacer una endoscopia, tenemos que mejorar su factor de coagulación. El INR, que está muy alterado, no nos permite hacer terapia endoscópica. Solamente vamos a ver el vaso o vamos a ver la lesión sangrante, pero no vamos a poder hacer métodos de terapia endoscópica. Por eso hay que corregir siempre el factor de coagulación. Pacientes con hemorragia activa, ¿qué hacer? Corregir esto. ¿Qué se utiliza? Vitamina K como alternativa. O administración de complejo concentrado de proteína en plasma o plasma fresco congelado, ¿no? Los pacientes con alteración plaquetaria, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el nivel de plaquetas. Tenemos que tener valores por encima de 50.000 para poder hacer una terapia endoscópica en estos pacientes o hacer una endoscopia terapéutica. ¿A quiénes vamos a operar? La mayoría de pacientes con hemorragia alta se controla solamente con endoscopia o terapia médica. ¿Cuándo mandarlos a operar? Si nuestro paciente está inestable, ¿sí? Le hemos puesto más de 3 unidades de sangre al ingreso. O cuando el paciente está en shock asociado a hemorragia recurrente, o cuando esta lesión está perforada, o cuando no se localiza adecuadamente la lesión. Hay úlceras en algunos puntos estratégicos del estómago, que solamente ve uno un coágulo y no se puede afrontar directamente. O cuando la perforación de la úlcera es por encima de 6 milímetros. Este punto va a depender mucho de la experiencia del endoscopista y de los accesorios que tú puedas tener. Si nosotros encontramos una úlcera perforada, lo mandamos a operar. Pero actualmente han salido algunos accesorios que son los coagraspes, que se llaman, son como unos dulces de cocodrilo, que más o menos a la apertura tienen casi 15 milímetros de apertura. Si yo encuentro una perforación, puedo agarrar la mucosa y juntarla. Y eso que me evita la cirugía. ¿Sí? El problema es que cada uno de los cuadráperos está en 3.000 soles. Y si no lo pones bien, pues hay que poner un par, no, 3. Ese es el problema. Además, la mayoría de estos pacientes acaban siendo. ¿Cómo hacemos la prevención del sangrado de nuestros pacientes? Existen algunas guías, básicamente, y dividen a nuestros pacientes en bajo riesgo, cuando no hay factores asociados. Riesgo moderado, pacientes de 65 años, usuarios de AINES, úlcera previa no complicada, uso de aminosalicilatos, que son medicamentos para los pacientes con colitis ulcerativa, anticoagulantes o esteroides. Y riesgo alto, úlcera previa complicada, es decir, pacientes que han hecho cuadros de hemorragia previa. Ahí podríamos usar algunos cuidados, ¿no? Utilizar inhibidor de bomba de protones y sucralfato como alternativa de protección. ¿Sí? Ahí está. Riesgo bajo, inhibidor, básicamente, de bomba de protones, se puede usar misoprostol, ¿no? Riesgo alto, ¿qué hacer? Tratar de cambiar el antiinflamatorio en nuestro paciente, ¿no? La hemorragia varicial es otro tipo de hemorragia en la cual básicamente tenemos una recurrencia bastante alta, ¿no? Generalmente son pacientes con antecedentes de hepatopatía crónica, ¿sí? 2 de los 3 episodios generalmente dejan de sangrar espontáneamente. De cada 3, 2 dejan de sangrar. El problema de estos pacientes es que cuando se presenta una hemorragia varicial, muchos de estos pacientes recurren de forma continua, ¿no? El 50% de los cirróticos sangran en algún momento de evolución de su enfermedad. El sangrado varicial tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 30% y tiene una alta tasa de resangrado precoz. La mayoría de estos pacientes tienen hipertensión portal,
¿sí? Si no son todos. Y generalmente los datos clínicos son hematemesis entre el paciente vomitando sangre con shock hipovolémico. Y generalmente en nuestro examen físico vamos a encontrar signos de hepatopatía. Esto es lo que encontramos. Esta es una úlcera, una varice rota en el fondo del estómago. Este es el endoscopio. Esta es una varice gástrica. Y el sangrado de estas lesiones son bastante profusos y abundantes, ¿no? Esa es una varice esofágica rota que ha colidido espontáneamente. Y esta es una varice con sangrado, probablemente estimulada al momento de hacer la endoscopia. Puede ser que nosotros entramos, pasamos por acá, vemos esto, y al momento de regresar con el endoscopio hacia el esófago, encuentran la caída. Esto es un tapón de fibrina. Si yo lo movilizo, va a empezar a sangrar. ¿Qué hacer en ese caso? Ligadura. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de manejo básicamente? Resucitación hemodinámica, prevención, tratamiento de complicaciones y tratamiento de sangrado. Siempre en la historia clínica considerar consumo de alcohol, consumo de medicamentos, averiguar de comorbilidades, considerar transfusión de plaquetas si tenemos menos de 50.000 plaquetas, corregir el tiempo de protrombina, que esté más de menos de 1.5 de INR. ¿Y qué podemos usar como alternativa de terapia médica? Lo que buscamos es vasodilatación espláncnica, la disminución de la presión en el sistema espláncnico. ¿Cómo consigo eso? Lo que tenemos en nuestro medio es octreotida. Terlipresina, si tienen en el mercado, si tienen donde trabajan, se puede utilizar como alternativa, pero lo que usamos en nuestro medio es octreotida. 50 microgramos en bolo y después de 25 a 50 microgramos por hora por 5 días. Estos pacientes, acuérdense que tienen relocación bacteriana, tienen disminución de su sistema inmunológico. ¿Qué se recomienda? Si un paciente está sangrando y le vamos a hacer un procedimiento endoscópico o terapéutico, debemos procederlo con antibióticos. La endoscopia debe realizarse dentro de las 12 primeras horas de ingreso a la emergencia. ¿Qué hacer? Endoligadura como alternativa o esclerosis de las venas. El cianoacrilato es un medicamento que se utiliza, es un pegamento como el tris que se usa para pegar las cosas que se rompen en la casa de grado medio. Ese se disuelve con una sustancia oleosa para aplicar en las varices de fondo gástrico. En estas varices no sirven las ligas, porque es una varice, es una vena gigante. Lo que se pone es ese líquido con aguja para cristalizar la sangre que está dentro de la varice y cohibir. Las bandas elásticas son estas y lo que se hace es hacer presión negativa, se succiona la varice y se suelta esta liga muy negra que está acá en la base de la vena que está sangrando. Y así queda, ¿no? Anudada en la base, queda como un pólipo, ¿no? Eso en 7 a 10 días hace necrosis y se cae, ¿no? Puede haber desangrado de esa zona en ese tiempo. Ese es el tiempo que hay que observar y cuidar a estos pacientes. Taponamiento con sonda de Sengstaken. ¿Qué es la sonda de Sengstaken? Es esta sonda que ven al lado derecho. Es una sonda que tiene 2 balones. Tiene un balón gástrico, que es este redondito, y el balón esofágico. Es una medida de rescate que se utiliza básicamente para taponamiento de las varices sangrantes. Se puede colocar en el esófago cuando yo no puedo hacer terapia endoscópica, cuando no encuentro el punto de la hemorragia. A veces hay pacientes que están sangrando en tal cantidad que no se encuentra el punto de la hemorragia. Normalmente se puede colocar esta sonda en el esófago. El problema es que no puede estar insuflada más de 24 horas, ¿no? Tiene alto riesgo de resangrado al desinflarlo. Pueden miren el grosor que tiene, ¿no? Al retirarlo es posible que pueda lacerar la varice sangrante y pueda presentarlo en el momento de sangrado. ¿Cómo se coloca? Se pone a través de la nariz, se llega hasta el estómago, se insufla el balón gástrico, que es el redondito, se tracciona, se ancla en el fondo del estómago y después se insufla
el balón esofágico. Ahí le están poniendo la sonda al paciente. Está tan desorientado el paciente que ni se da cuenta de lo que le está pasando, ¿no? Para poner esto, se recomienda proteger la vía aérea. Como el paciente está encefalopático, está inconsciente, se recomienda hacer una intubación endotraqueal antes de poner la sonda de sexta camada. Otra opción son los TIPS, son derivaciones ortosistémicas, es decir, se hacen comunicaciones entre la vena, entre el sistema porta y las suprahepáticas. ¿Cuándo se hace? Cuando no podemos cohibir el sangrado, cuando son varices de sangrado recurrente, cuando esclerosamos las varices gástricas y vuelven a desangrar, y generalmente controlan la hemorragia porque bajan la presión en el sistema porta. ¿Cuál es la complicación principal del TIPS? Encefalopatía. ¿Sí? Y el 50% de estos TIPS se obstruye dentro de los 6 meses de colocados sobre el instalados. Se hacen por radiología intervencionista, se hace un túnel a través del tejido hepático, ¿no? Y tratan de ubicar por encima de las suprahepáticas, ingresan a través del parénquima hepático y tratan de buscar una de las ramas del sistema porta. Y ahí se suelta un estenoto expandible cubierto que permite que haga ese pasaje, ¿no? Es como formar un pequeño vaso a través del hígado. Esa es la comunicación que se hace, ¿no? Se hace un conducto, se entra por la suprahepática, se canaliza, o sea, se hace un trayecto a través del parénquima hepático hasta el sistema porta y se libera el esteno. ¿Qué permite esto? Que la sangre fluya a través de ese conducto. ¿Qué pasa en esos pacientes? Su hígado no funciona bien, no hacen filtración del amonio, ¿no? Y todo ese amonio que debería filtrarse en el hígado pasa a través de esa comunicación y el paciente tiene más riesgo de encefalopatía. Opciones quirúrgicas, derivaciones portosistémicas o portocavas, mesocavas o espleno renal como alternativas, ¿no? Que básicamente de medidas de rescate de pacientes con sangrado masivo, ¿no? Y básicamente la cirugía es una alternativa. El problema de hacer este tipo de derivaciones es que si nuestro paciente es candidato a trasplante, lo condenan a que no se pueda hacer un trasplante posterior. Ese es el inconveniente de hacer una cirugía. Siempre debemos hacer el tratamiento endoscópico en nuestros pacientes. Esta es nuestra abuelita. Se le realiza endoscopía y se encuentra una úlcera duodenal. ¿Sí? Se toma una muestra de biopsia del antro para ver si hay helicobacter. La paciente, una vez estabilizada, pasa a piso para su control y posterior tratamiento. ¿Qué pasó con la abuelita entonces? Con el tratamiento médico que le hicieron, cuando hicieron la endoscopía, entró dentro del 80% de los pacientes que no necesitan tener la endoscopia. Esto es lo que encontraron: una úlcera duodenal, Forres, son 3, ¿no? Aquella podría ser un 2C, ¿no? Más parece un 3, ¿no? Bien blanquita. O sea, es una abuelita que remitió espontáneamente. Esto es hemorragia digestiva alta, muchachos. ¿Preguntas? Falta, ¿no? ¿Qué hora es, muchachos? 3, doctor. Baja e intermedia son cortos. Dígame. Sí, ya terminamos. Hemos dicho que alta es todo lo que está por encima del ángulo de 3. Baja de la vaso ileocecal al canal anal, ¿cierto? Otro paciente, de la misma edad, 75 años, ingresa a emergencia con 3 horas de enfermedad, caracterizado por hematoquesia en varias oportunidades, palidez, moderada alteración hemodinâmica. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, portador de marcapaso hace 3 años, anticoagulado, usa warfarina y además consume miodarone y enalapril. Su hemoglobina, 11 miligramos por decilitro, plaqueta 173.000, tiempo de hemoglobina 26 segundos, con un INR, un porcentaje de actividad del 27%.
creatinina 1.8 y se realizó reanimación con cristal. Se le administraron vitamina K por su cuarto día, ¿no? ¿Qué puede estar sangrando? ¿Qué es más común en una persona de 75 años? ¿Divertículos? Divertículos probablemente, y está anticoagulado. Lo más probable es que tenga que ver con eso. ¿Qué van a hacer con el abuelito? Siempre que, a pesar de que no encuentres nada, siempre piensen en hacer un estudio endoscópico. ¿Qué tenemos como concepto? Toda lesión sangrante por debajo de la válvula ileocecal. Es más común en gente de la tercera edad, a partir de 60 años. ¿Sí? Tasa de mortalidad baja, 2 a 4%. ¿Cómo podemos dividirla? En masiva y no masiva. ¿Cuál es masiva? Cuando tiene shock, cuando no responde a los expansores plasmáticos de las transfusiones y necesita una cirugía de urgencia. La no masiva es el resto del paciente. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? Es lo que les decía. Lo más común, Rectorragia. hematoquesia, ¿no? Si es rectorragia, es de abajo. Sangre roja rutilante, es bajo. Es sangre como cuando uno se corta, ¿no? Hematoquesia es de color granate. Y melena, de posición negra como brea y olor fétido. ¿Han olido melena alguna vez, muchachos? Sí, ¿No? tatao. Cuando huela una vez nunca se van a olvidar. Entra el paciente al consultorio y sabe que está sangrando. El olor es bien pungente, es como carne podrida. Y cuando sientan eso, ese paciente tiene que entrar a shock. ¿Sí? Hematoquesia es rojo vivos. 85% están en rectorragia y hematoquesia. 14% pueden hacer melena. ¿Quiénes pueden hacer melena? Los que tienen lesiones del colon derecho. Cuanto más tiempo. ¿De qué depende del color de la deposición? Del tiempo que pasa en el tubo digestivo. Ahí está. De la velocidad del tránsito intestinal, de la cantidad de sangre que pierde el paciente y del tiempo de la sangre en contacto con las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales degradan la proteína de la sangre y cambian el color. ¿Sí? Y producen, amonio. Se produce amonio. Por eso nuestros pacientes cirróticos que hacen sangrado se descompensan. ¿Sí? Como parte de su metabolismo, su degradación. ¿Qué hacer entonces? Siempre incidir en la posibilidad de dolor. Si hay dolor abdominal tipo cólico, acuérdense que la sangre es laxante. Cuando el paciente tiene sangrado digestivo, el paciente empieza a tener sensación de ganas de ir al baño con dolor tipo retorsivo. El examen físico que tengo que hacer, buscar tumoraciones intraabdominales, buscar heces epimóticas, buscar signos de isquemia periférica. Y siempre examinar la región anal o perianal, ver si hay fisuras, ver si hay fístulas, ver si hay hemorroides, siempre el tacto rectal. Nunca se olviden de hacer un tacto rectal, se van a encontrar con un sorpresa, pueden encontrar tumores. El 60% del cáncer está en el colon izquierdo, y la mayoría de estos exámenes, haciendo un tacto rectal en un paciente, pueden encontrar alguna lesión sospechosa. Siempre antecedentes también. Acuérdense que hay pacientes que han ido a la colonoscopía ayer, le han hecho una polipectomía y viene el día de la emergencia con sangrado. No voy a pensar que es una úlcera gástrica, ¿no? Lo más probable es que tenga que ver con ese pólipo que le han retirado. Una polipectomía puede sangrar. Historia de radioterapia. ¿Sí? Eso es importante, la protitis atípica. Prótesis aórticas abdominales. Muchas veces hacen fístulas cuando les ponen este tipo de prótesis. Fístulas hacia el intestino. Uso de anticoagulantes, antiagregantes placentarios. Y también acuérdense que existe una enteropatía por Aines. Pueden haber lesiones en el colon similares a las que se ven en el duodeno por uso de antiinflamatorios no esteroideos. La causa más común, divertículos, 65%. Colitis isquémica, la edad también es parecida, 60-71. Hemorroides, 20%, pólipos, 15%, angiectasias o ectasias vasculares, 10%, postpolipectomía, 7%, enfermedad inflamatoria intestinal,
colitis infecciosa. Acuérdense qué parásitos causan sangrado. La ameba. La Giardia lambia. La Giardia no causa sangrado. ¿No es la que causa los botones, lesión en forma de botones de camisa? No. Esa es la ameba. La Giardia. Entamoeba histolítica. La Giardia no. La Entamoeba. Giardia coloniza intestino delgado. Ujú. Y lo que te va a causar es diarrea. Úlcera solitaria de recto es muy común en ancianos, ¿no? Sangrado, básicamente, las deposiciones sólidas causan que se erosione, que se ulcere la mucosa rectal. Y estos datos también son importantes, dependen de la edad. Un paciente menor de 20 años que me hace hematopesia, ¿qué voy a pensar? Cáncer, no, pues 18 años. ¿Qué puede tener? El pólipo juvenil, ¿qué más? Cáncer vasculares en jóvenes, ¿verdad? Divertículo de Meckel, ¿sí? Generalmente son pacientes con sangrado recurrentes y sangrado Senker, creciente. ¿dónde es? Aquí. Y enfermedad inflamatoria intestinal. Los pólipos juveniles es más frecuente en niños, ¿no? Más pequeños. En adultos mayores, más de 60 años, enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer, ¿no? Menores de 60, perdón. Enfermedad inflamatoria. Mayores de 60, a la cabeza, enfermedad diverticular, displasias vasculares, cáncer. El cáncer se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Pero es más común a partir de los 60 años. Siempre estratifica riesgos igual que en las altas, ¿no? Bajo riesgo cuando no hay factores predictores de gravedad, que son estos. Que el paciente esté taquicárdico, que esté con la sistólica menos de 115, que esté o que haya hecho un desmayo, que tenga una pared abdominal normal, rectorragia, ¿sí? Y que haya algunas comorbilidades, ¿no? Enfermedades perennes. Bajo riesgo y alto grado. 1 o 2 factores, 1 a 3 moderado y alto riesgo cuando tienes más de 3 factores presentes. ¿Sí? ¿Cuándo hacer la colonoscopía? Generalmente se procura hacer dentro de las primeras 24 horas, siempre y cuando nuestro paciente esté estable. ¿Cuándo consideramos hacer el examen? Siempre y cuando esté hemodinámicamente estable. La mayoría de literatura recomienda que si uno tiene alta sospecha de que es baja y nuestro paciente está estable, es recomendable esperar un poco más. ¿Cuándo necesitamos nosotros hacer colonoscopia? Cuando tenemos la necesidad de que ese paciente entre a sala de operaciones porque está sangrando de manera persistente, ¿sí? Y que básicamente tenga que resolverlo por vía quirúrgica. ¿Por qué no se recomienda hacer de manera inmediata? La mayoría de estas lesiones, como son divertículos sangrantes, el coágulo que se forma trata de controlar la hemorragia. Yo para hacer la colonoscopia tengo que preparar a mi paciente, tengo que purgarlo. Y lo que voy a ocasionar con eso es causar diarrea. Cuando hace diarrea mi paciente, ese coágulo que está tratando de controlar la hemorragia puede desprenderse y puede volver a sangrar. Por eso a veces se recomienda esperar lo más que se puede. A partir de las 24 horas se puede considerar hacer el examen. En caso de hemorragia masiva, hemorragia digestiva baja masiva, el paciente inestable, cuando tiene pérdidas de sangre por encima de 0,3 a 1 mililitro por minuto, se puede pensar en hacer una angiotomografía. Y ahí, cuando yo hago la angiografía digital o la angiotomografía, yo puedo considerar en hacer terapia a través de radiología intervencionista. Yo puedo pasar coils a través de los vasos sangrantes y ocasionó coagulación. ¿Sí? Si no se cuenta con la angiotomografía, considerar en hacer una colonoscopia de urgencia en sala de operación, ¿no? Siempre el dato de la idea de hacer una colonoscopia de urgencia es para que ese paciente entre a sala de operaciones. Si yo no encuentro el punto exacto de la hemorragia, por lo menos decirle al cirujano qué segmento de su intestino está sangrando, ¿no? O determinar que de repente está viniendo del intestino delgado, ¿no? Puede ser que encontremos sangre que viene a través de la válvula ileocecal. La preparación siempre es importante, hay que usar
limpieza, que se utiliza polietilenglicol 4 horas, 4 litros 4 sobres en 4 litros de agua. Y generalmente, cuanto más limpio esté el colon, nos va a permitir hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Permite terapia endoscópica si yo llego a encontrar el punto de la hemorragia. Las colonoscopías sin preparación tienen una tasa de carburación del ciego que no llega al 60%. O sea, casi la mitad de los pacientes que se hacen colonoscopías sin preparación quedan sin explorar la región del ciego. Eso es lo que tratamos de ubicar. Si encontramos un vaso sangrante, se puede hacer coagulación, podemos poner adrenalina y podemos poner un clip. Eso es lo ideal, llegar a encontrar eso, ¿no? Las angiodisplasias son otras lesiones sangrantes. El 80% de esas lesiones dejan de sangrar espontáneamente. El cáncer de colon es otro, la neoplasia. Y las colitis isquémicas también, ¿no? Áreas de tejido necrótico por falta de irrigación, empieza a haber hipoxia de la mucosa, se erosiona y sangra. O la colitis ulcerativa, ¿no? Lesiones ulceradas, erosionadas que pueden sangrar. El 5% de los pacientes con colitis ulcerativa pueden presentar sangrados masivos. La proctitis actínica o proctitis por radiación, que se da en pacientes con antecedentes de cáncer de próstata que han recibido radioterapia o cáncer de cervix, tienen estas neoformaciones vasculares que se pueden presentar hasta los 2 años posteriores al tratamiento de radiación. Estas son lesiones por quemadura, básicamente. Y las hemorroides, ¿no? Son venas dilatadas en la parte interior del canal anal que pueden sangrar de manera profusa en algunos casos. La angiografía, que es lo que les mencionaba, básicamente es un procedimiento radiológico que consiste en instilar contraste a través de los vasos arteriales. Miren acá se ve nuestra rotación de contraste en un sitio donde no debe haber. Este es el ángulo esférico. Si yo encuentro este vaso sangrante a través de la arteria que irriga esta zona, podemos hacer vasoconstricción. Podemos utilizar sustancias vasoactivas, ¿no?, que causen vasoconstricción, o se pueden soltar coils, que son estructuras metálicas que se sueltan a través de la arteria y una vez que llegan a la zona más periférica causan embolia, ¿no?, trombosis. Una angiografía es confiable cuando hay una pérdida sanguínea en promedio de 0,5 mililitros por minuto, es decir, cuando los sangrados son profusos o masivos. El tecnesio 99 es otra alternativa, pero también necesita pérdidas de sangre de 0,5 mililitros por minuto. El problema de esto es que solamente es diagnóstico, ¿no? Nos permite ver el punto donde se acumula la sustancia radioactiva. Esta zona azul no es normal, ¿no? Azul es donde hay sangre, ¿no? Acá, en el corazón, en el vaso, en el hígado, ahí debe haber sangre, ¿no?, normalmente. Pero en esta zona no es normal que se acumule sangre, ¿no? Este es un dato clásico de divertículo de Meckel, muchachos, sangrante. Es una lesión que está por debajo del ombligo, ¿no? ¿Dónde se encuentra el Meckel? ¿O qué es el divertículo de Meckel? Es una dilatación. No. Es una invaginación. Tampoco. ¿Evaginación? El divertículo de Meckel es una persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Y qué pasa en este tejido? Hay rezagos embrionarios de mucosa gástrica. Es mucosa gástrica ectópica. Como definición de divertículo, sí es una evaginación, ¿no? Es algo que está por fuera de la luz del intestino delgado. Su ubicación habitual está dentro de los 50 últimos centímetros del intestino delgado. Y generalmente tiene mucosa gástrica ectópica como parte de un rezago embrionario. Y como tiene mucosa gástrica ectópica, produce ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Se ulcera la mucosa circundante y causa sangrado. Por eso que es más común en gente joven, ¿no? Generalmente son personas que sangran de manera recurrente. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes en hemorragia baja? Hidratación
y definir la transfusión sanguínea, igualito que en la alta, ¿no? 7 miligramos por decilitro, ¿sí? Sin comorbilidades, y 9 miligramos por decilitro si tiene comorbilidades. 20 y 30% de hematocrito. Si hay coagulopatías, mejorar el INR, poniéndole vitamina K si el paciente está utilizando anticoagulantes, o principalmente warfarina, ¿sí? La tasa de recurrencia y mortalidad es similar en pacientes sin problemas de anticoagulación. Es decir, yo le corrijo el tiempo de protrombina y el paciente deja de sangrar espontáneamente. La colonoscopia se puede posponer o se debe posponer si tenemos un INR mayor a 2.5. El INR siempre es el valor de referencia que vamos a tener cuando el paciente está anticoagulado. Si tiene 2.5 o más, no se debe hacer ningún procedimiento invasivo, porque el riesgo de sangrado es mayor por el procedimiento en sí. ¿Sí? Vitamina K se debe empezar dentro de las 2 a 4 horas. Se debe transfundir sangre de 3 a 4, más o menos. La recomendación va a depender mucho de cuál sea el factor de riesgo de ese paciente, ¿no? Y se debe transfundir entre 3 y 5 unidades y se debe corregir de manera progresiva posteriormente dentro de las 9 horas posteriores hasta tener un INR menor a 1.5. La vitamina K siempre es recomendable utilizarla, mucho más si el paciente usa warfarina. Existen actualmente otros medicamentos que controlan o que hacen o que previenen la formación de trombos. El problema es que no tienen antídotos a la mano, ¿no? Acá tienen básicamente los que se utilizan. La warfarina es el más utilizado y los más modernos, el rivaroxaban, que es un anticoagulante, tiene un problema en el sentido que es mucho más estable que la warfarina. El problema es que no tenemos ningún parámetro para controlar y determinar cuál puede ser el rango de control en esos pacientes. No tenemos antídoto tampoco. En este caso, la warfarina se utiliza vitamina K como alternativa para mejorar el factor de coagulación. Este es más o menos el esquema que tenemos que hacer cuando hay sangrado bajo, ¿no? Paciente estable, preparamos a nuestro paciente y le hacemos endoscopia. Paciente inestable, siempre estabilizarlo al paciente, ¿no? Y considerar la posibilidad, si no tengo la manera de controlar a mi paciente, subirle de alguna manera la presión y considerar la endoscopia para que el paciente tenga la posibilidad o de resolverlo por vía endoscópica o considerar la cirugía. ¿Sí? Si mi paciente está estable, tratar de monitorizarlo, ¿no? Y controlarlo de manera cercana, ¿no? Si encontramos el punto de la hemorragia, básicamente podemos resolverlo por vía endoscópica. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Bien. Exámenes de laboratorio, factor de coagulación 13 segundos, ¿no? Porcentaje de actividad del INR 1.3. Se le realizó colonoscopia encontrando múltiples divertículos en todo el trayecto del colon, ¿no? A predominio de dónde va a ser más frecuente, dónde son las lesiones colónicas. ¿Dónde se encuentran más los divertículos? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Al lado izquierdo, ¿no? No se encontró signos o sitio de hemorragia. Yo a este paciente igual le hubiera hecho endoscopia alta antes de hacer una colonoscopia por la sospecha de que pueda ser una hemorragia de tránsito acelerado, ¿no? Por el anticoagulante. ¿Preguntas, muchachos? Sobre los porcentajes, doctor, ¿De cuál? de la teoría y de la práctica. De los temas. Espera un ratito. Falta un tema. Para terminar, tenemos esta hemorragia intermedia, ¿sí? Si la alta es por encima del ángulo de Treitz, la baja del valgo ileocecal, la intermedia es todo lo que corresponde a intestino delgado. No es muy común, ¿sí? Es más frecuente en varones que en mujeres. El promedio de sangrado, generalmente la edad de presentación 63 años, y generalmente son pacientes en los cuales no hemos encontrado o tienen una endoscopia alta normal y una colonoscopia normal. Muchas veces no se encuentra la causa. Hasta hace un tiempo no teníamos acceso al
intestino delgado salvo por vía quirúrgica. Hace unos años han aparecido accesorios para poder hacer estudios del intestino delgado, como la videocápsula endoscópica y el enteroscopio. Las causas más comunes: malformaciones vasculares, que son casi el 90%, lesiones tumorales del intestino delgado, 10%, divertículos en el 5%, úlceras por AINES 3%, y algunas misceláneas, hemofilia, cáncer de páncreas, varices, cuerpos extraños, infiltración intestinal y endometriosis, que pueden encontrar en el intestino. ¿Cómo podemos examinar el intestino delgado? Como les decía, la videocápsula endoscópica, la angiografía por tomografía, la angiotomografía y la enteroscopia. ¿Qué es el enteroscopio? Es un endoscopio más largo que un endoscopio convencional, no tan grueso como un colonoscopio, y tiene un sobretubo, un cobertor externo, que permite que puedas traccionar la mucosa para poder avanzar y progresar a través de la mucosa del intestino. Esta es la videocápsula endoscópica. ¿Qué problemas tiene? Que solamente nos da imágenes, ¿sí? Han aparecido equipos de mayor resolución. Estos equipitos más o menos emiten de 3 a 5 fotos por segundo, ¿sí? Es un método mínimamente invasivo, pero solamente nos da imágenes. ¿Qué nos permite ver básicamente? Son fotografías que toma el aparatito y son capturados por un receptor externo que se le cuelga al paciente, como una casetera en la parte de la cintura del paciente. Tiene una precisión diagnóstica que tampoco es muy alta, el 60%, pero sí nos permite visualizar, el software nos permite ubicar puntos de hemorragia. Nosotros ponemos en la computadora que ubique puntos rojos dentro del intestino y que puede más o menos ubicar dónde hay mayor cantidad de sangre, ¿no? Estas son imágenes de una videocápsula. Son fotografías, ¿no? Ahí se ve una úlcera con sangrado. Allá se ve otra lesión ulcerada. Acá se ve una lesión azulada que puede ser un hemangioma. Y acá hay una úlcera en la región de yeyuno, ¿no? Esas son las imágenes de una videocápsula endoscópica. Si yo encuentro esta lesión, el aparato o el software nos permite determinar más o menos a qué altura del intestino está. Exactamente no les va a ubicar a qué distancia de la válvula está o a qué distancia del ángulo del tren. Este doble valor es un procedimiento básicamente que consiste en pasar este endoscopio que tiene un sobretubo exterior y tiene unos balones que se inflan en la punta del endoscopio y en la punta del sobretubo. Eso permite corrugar o traccionar la mucosa para poder progresar, ¿no? Estas son imágenes de una enteroscopia. ¿Qué me permite la enteroscopia? Yo puedo pasar accesorios que puedo utilizar para controlar. Si es hemorragia y son angiodisplasias, como ven ahí, yo puedo pasar la sonda de Argón y a través de esa sonda hago coagulación del vaso. O puedo encontrar una úlcera de este tipo o una lesión tumoral y puedo tomarle biopsia, igual que una endoscopía convencional. Si yo no tengo acceso a esto, ¿qué alternativa tengo? Mandarlo a sala de operaciones a mi paciente y poder ingresar con un endoscopio convencional a través de una TAC que hace el cirujano y puedo visualizar toda la mucosa del intestino. ¿Qué complicaciones tiene? Como es manual y hay un ayudante exterior que te va a traccionar la mucosa del intestino, puede ocasionar desgarros de la serosa, puede ocasionar hillo prolongado, puede haber falla cardíaca, falla renal, lesiones iatrogénicas, ¿no? Por desgarro de vasos grandes. La mortalidad postoperatoria puede llegar al 11%. El algoritmo, parecido a las hemorragias altas o bajas, ¿no? Cuando yo determino determinar que es una hemorragia de origen intermedio, tengo una endoscopía alta normal y una colonoscopia normal.
Muchas veces se considera en hacer estudio de intestino delgado cuando yo tengo 2 endoscopías altas normales y 2 colonoscopías normales. Ahí yo puedo tomar la decisión de hacer una videocápsula endoscópica si tengo acceso en mi hospital, y si tengo la videocápsula, determinar si hay alguna lesión sospechosa. Si hay alguna lesión sospechosa que pueda ser la causa de la hemorragia, yo planteo hacer la enteroscopía si tengo en el hospital, y si no, considerar hacer la enteroscopía intraoperatoria para poder encontrar la lesión sangrante o la causa de la hemorragia del paciente. Esto es con respecto a hemorragia baja, alta y intermedia. Lo que quería mostrarles es esto que preguntaba vuestro compañero. La calificación es igual que el semestre pasado, ¿no? Más o menos la teoría y la práctica tienen un valor de 60-40%. La teoría básicamente tiene 2 parciales. Lo que varía acá son los porcentajes a diferencia de semiología. El 90% es la nota de los 2 parciales y el 10% es nota de los seminarios que van a hacer ustedes y de los pasivos. El 40% es la práctica. ¿Sí? Y básicamente este dato es importante, muchachos, tenganlo en cuenta desde ahora. Tienen que tener nota probatoria de la teoría y de la práctica para poder promediarla. Si tienen 11 en la teoría y tienen 20 en la práctica, no se promedia, muchachos. Tengan presente desde ahora eso. Tienen que tener aprobados los 2 segmentos, tanto la teoría como la práctica. Pasa al revés, si tienen 20 en la teoría y tienen 10 en la práctica, no se promedian. Están desaprobados del curso. ¿Sí? Esto tengan muy presente. ¿Ya? Se promedia solo en caso de tener nota aprobatoria, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Sí? Otro dato, el sustitutorio, es de todo el curso. Y reemplaza la nota que sea por encima de 7. Si tienen 0,5 en el parcial, no se puede recuperar el